Muy buenos días para todos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos a estas actividades del programa de Medicina Crítica en el marco de las aulas abiertas de la Facultad de Medicina. En el día de hoy, el fellow de segundo año, el doctor Juan Fernando Cárdenas, que está rotando en ese momento por su rotación de cardiovascular, va a presentar un caso muy interesante, precisamente un caso que nosotros tuvimos, y vamos a hacer una discusión. Él va a hacer una introducción y anotaciones sobre lo que logró leer y profundizar sobre la enfermedad. Y al final de la reunión les pedimos el favor a las personas que tengan preguntas, anotaciones o comentarios adicionales que utilicen la herramienta de levantar la mano o que nos escriban por el chat. Bueno, Juan Fernando, muchas gracias por tu presentación y adelante. Profe, gracias. Entonces vamos a empezar. Voy a apagar un momento la cámara por efectos de la red y me confirman si están viendo ahí la pantalla. Me imagino que sí. Sí, señora, eso está bien. Bueno, entonces, como decía el profe Horacio, mi nombre es Juan Fernando Cárdenas, yo soy médico de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy haciendo la residencia en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la universidad y estoy rotando por la sala de UCI cardiovascular. Este caso clínico que vamos a presentar es un caso clínico bastante interesante, un caso clínico complejo y que en el que realmente genera más dudas que certezas. Entonces quisiera, en lo posible, que quienes estemos conectados, pues tratemos de interactuar y de responder algunas preguntas que se van a ir haciendo a lo largo de la presentación, que espero no sea muy larga. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Vamos a empezar con los datos del paciente. Es un paciente de 49 años, de sexo masculino, profesional en mercadotecnia, que se desempeña como registrador. Es un señor católico de raza negra, soltero, con 5 hijos, una persona con un nivel académico pues aceptable, adherente a los tratamientos al parecer, y que vive actualmente en Medellín, pero es del Chocó. Generalmente es su sitio de residencia usual. Este paciente consulta el mes pasado al servicio de urgencias por un cuadro de más o menos 3 días de evolución de deposiciones acuosas, alrededor de más de 6 episodios diarios, escalofríos, fiebre subjetiva, y no quería consultar al hospital inicialmente, entonces empezó a automedicarse con metronidazol, pensando que se trataba de una diarrea de origen parasitario. Este paciente ingresa por el servicio de urgencias, se hace una revisión por sistemas. Él realmente no era muy buen informante porque era un poco apático. Y en revisión por sistemas, al médico general de urgencias le reportó un aumento progresivo del perímetro abdominal de hacía un mes de evolución de aumento del perímetro abdominal. Los antecedentes personales de este señor comienzan con una falla cardíaca diagnosticada en el año 2015, extrainstitucional, de la cual no se tenía reporte en físico ni digital de los datos del diagnóstico de falla. Una sarcoidosis en el año 2015, tampoco teníamos datos en ese momento especificando el tipo de sarcoidosis o el compromiso que tenía. Hipertenso, licor ocasional, no era fumador, relataba que tenía madre y padre cardiópatas a edad temprana, menos de 45 años, estaba vacunado y no fumaba. Los medicamentos que él utilizaba en casa para controlar su falla cardíaca eran estos. El hombre tomaba furosemida 40 miligramos 2 veces al día, sacubitril valsartán 50 miligramos 2 veces al día, y ibabradina 75 miligramos día,
espironolactona 25 miligramos cada día y prednisolona 5 miligramos cada día. Al examen físico relevante en el primer contacto médico que él tuvo aquí en la institución, nos reportan un paciente en aceptables condiciones generales, alerta, hidratado, afebril, no tenía trabajo respiratorio, reportaban una ingurgitación yugular a 45 grados, decían que no tenía retracciones, que no estaba con soplos, que tenía unos crépitos escasos, basales bilaterales, y que tenía un edema grado 4 bilateral simétrico en extremidades inferiores. El llenado capilar reportado desde el inicio al ingreso a urgencias era de 2 segundos. Los signos vitales iniciales fueron estos: presión arterial de 86/45, frecuencia cardíaca de 86, frecuencia respiratoria de 18, Glasgow de 15, saturación de 97% y no estaba con temperatura en ese momento. El análisis plan del médico que hizo el primer contacto con este paciente fue ingresarlo por falla cardíaca y gastroenteritis para manejo diurético y de la hipotensión, y hacerle estudios. Ese fue el plan inicial. Poquito pues discordante la idea que tenía el doctor. La evolución de este paciente en el servicio de urgencias empieza entonces con estos resultados de exámenes que alertan al médico general. Entonces nos encontramos una creatinina de 1.95, un BUN de 40, unas transaminasas normales con una bilirrubina total de 9.45 a expensas de la directa, una GGT y una fosfatasa alcalina elevadas. Ionograma estaba relativamente bien, con una hipercalemia leve. El hemograma no mostraba leucocitosis, tampoco mostraba anemia, y tenía plaquetas en rangos normales. TSH normal, un INR de 1.78, y un estado ácido-base aceptable para la condición del paciente, sin hipoxemia en el momento. El rayos X de tórax, que no lo pude cargar, solamente mostraba cardiomegalia. Y se le hizo, por los episodios de diarrea que eran múltiples, un coprograma que no mostró no mostró microorganismos, que fue como la observación y la alerta que dio el personal de microbiología, porque describen muestra extremadamente baja en microorganismos para el tipo de muestra. Este fue el electrocardiograma inicial, pues el inicial y realmente uno de los pocos que tuvo, donde tampoco se ve mayor cosa. O sea, tenemos un QRS que no está ensanchado, una pobre progresión de la R en las precordiales, y pues lo más llamativo es que tenía los cables trocados cuando le hicieron este electrocardiograma. La evolución entonces de este señor, con esos hallazgos y por parte del médico general, que lo revaloran y lo encuentran ya, se dan cuenta que está ictérico y lo confirman con la bilirrubina, es solicitar valoración por cirugía general con el argumento de que este paciente podría estar cursando con una obstrucción, con una colestasis de tipo obstructivo. Cirugía general lo ve, considera que más que una obstrucción de la vía biliar, se trata de un hígado de sepsis, considera que el paciente está gravemente enfermo, es un paciente con presiones arteriales sistólicas muy límite, lo describen frío, lo describen muy cansado, entonces consideran que requiere valoración emergente por medicina interna, pero como a esa hora no había medicina interna, se traslada a sala de urgencias a cargo de urgentólogo. Y medicina de urgencias enfoca nuevamente a este paciente. Los cirujanos le solicitan una eco de hígado y vías biliares y consideran la revaloración posterior con ese resultado. Los urgentólogos entonces se enfrentan al paciente y consideran que es un paciente con una EDA de alto débito para ese momento presenciadas. El paciente había tenido 14 deposiciones acuosas en el servicio.
consideran que el paciente está con una sepsis de origen gastrointestinal, solicitan coprocultivo, hemocultivo, surocultivo, inician antibiótico-terapia de amplio espectro, iniciaron piperacilina, tazobactam y suspendieron el diurético ante la sospecha de deshidratación. La nota de los cirujanos y la nota de los urgentólogos, ellos sí hablan de mucosa seca y de que el paciente estaba deshidratado y refiriendo sed intensa. Ante la complejidad del paciente y el panorama y riesgo de descompensación, consideran traslado a la unidad de cuidado intensivo y fue aceptado. Cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ingresa con una presión arterial de 83/55, una frecuencia de 88, una saturación de 97, distensión, dolor abdominal y ascitis, y al parecer estaba bastante disneico. Los azoados al día siguiente comenzaron a subir, estaba con una creatinina inicial de 1.94 y un boom de 48, subió la creatinina a 1.99 y luego subió a 2. Se le hizo un ecocardio institucional y en la ecocardio los hallazgos más llamativos es una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 16%, no relatan anomalías valvulares en la ecocardio transtorácica, sí reportan una dilatación severa de cavidades con hipertrofia excéntrica, hipoquinesia difusa y sugieren una presión arterial de la pulmonar de 67. Ese día en la unidad de cuidado intensivo el paciente se manejó con restricción hídrica, tenía balances ligeramente positivos, alrededor de 30, 50 cc en 24 horas, pero persistía con dolor abdominal y ese era el síntoma principal que estaba quejando en ese momento. Ante la intensidad del dolor y el gran disconfort que le estaba generando al paciente, ese dolor abdominal, se decidió solicitar una tomografía de abdomen contrastada. Esa tomografía de abdomen contrastada se solicitó previa autorización por parte de nefrología para dar aval para traslado al paciente al tomógrafo y aplicación del medio de contraste. La nefroprotección que se usó en este caso fue un cc por kilo por hora durante 12 horas antes del procedimiento y el intensivista de turno en este momento decide empezar dobutamina a 2.5 microgramos kilo minuto. El TAC lo hacen en horas de la noche y al día siguiente el paciente reporta la historia clínica que lo encuentran sobrecargado. Entonces relatan que el paciente estaba con empeoramiento de la disnea, el TAC de abdomen demostró derrame pleural, ascitis, engrosamiento de asas intestinales, hepatomegalia y un derrame pleural bilateral. No hablan de imágenes de edema agudo de pulmón y entonces el intensivista de turno en ese momento decide solicitar a nefrología ultrafiltración de este paciente para disminuir la carga de volumen. El paciente es llevado a SCUF, le hacen una ultrafiltración lenta, continua durante 8 horas, le retiran 1500 cc de volumen y al parecer sintomáticamente mejora. Cuando uno revisa la historia no encuentra que haya signos de bajo gasto reportados, persiste con la ascitis, continúa oligúrico, el paciente cayó su gasto urinario pues, o mostró gastos urinarios alrededor de 0.2 cc por kilo por hora. Entonces, ante este hallazgo deciden empezar levosimendan. Prefieren cambiar la dobutamina por levosimendan, considerando que el paciente está cursando con una falla cardíaca descompensada con un perfil C. Al paciente se le inicia el medicamento y se decide traslado a la unidad de cuidados intensivos cardiovascular. Cuando él llega a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, llega más o menos con 12 horas de la infusión de levosimendan, lo encontramos a un paciente con mejoría de la disnea, con un descenso de los azoados y mejoría del gasto urinario, con tendencia a la estabilización
un poco sintomático por parte desde el punto de vista abdominal, con dolor y disnea, muy relacionada con la citis que tenía. El primer día que estaba hospitalizado tenía una citis grado 2, al siguiente día tenía una citis grado 3 y esa era su principal molestia. Por esa razón decidimos realizar una paracentesis evacuante. La paracentesis evacuante, inicialmente le retiramos 5 litros de volumen y la mejoría sintomática del señor pues fue muy importante. Este señor, como venía hipoalbuminémico, con una hipoalbuminemia leve, se decidió empezar albúmina y restringir los líquidos. El paciente fue evolucionando a la mejoría rápidamente y luego de 2 días con cifras tensionales normales y se decidió reiniciar el sacubitril valsartán y la ivabradina que se habían suspendido por la condición inicial del paciente. Este paciente fue trasladado a salas generales en aceptables condiciones, tolerando el decúbito, sin disnea. Él nunca estuvo con alteración del estado de conciencia y la función renal mejoró bastante, llegando a creatininas de 1,2, que eran las que él manejaba previamente. Los cultivos que se le tomaron luego de 5 días no reportaron crecimiento ni en el copro, ni en el uro, ni en los hemocultivos. Y se le dio tratamiento, se le continuó el tratamiento con piptazo durante los 5 días que se demoró obtener el resultado de los cultivos, el resultado definitivo. Este paciente adicionalmente se le retiró el catéter Majorca una vez llegó a la unidad, porque luego de las 24 horas después del SCUF, el paciente ya había mejorado los edemas periféricos, entonces se decidió en conjunto con nefrología retirar catéter. Entonces ese es más o menos el caso clínico que tuvimos en la unidad. Inicialmente parece un caso pues como muy sencillo, pero sí generó algunas dudas y son dudas que quisiera pues que tratáramos de solucionar. Entonces, estas preguntas iniciales que voy a hacer, quisiera que las respondieran algunos de mis compañeros, cualquiera, sea que conozcan o no conozcan al paciente, y quisiera saber cómo es su opinión. Entonces, la primera pregunta es si consideran pertinente el traslado a UCI de este paciente. Ese paciente inicialmente estaba comentado a unidad de cuidados especiales, pero decidió el intensivista de turno de esa noche recibirlo en unidad de cuidado intensivo. Teóricamente no tuvo sino dobutamina durante 4 horas, si mal no recuerdo, y nunca requirió soporte ventilatorio. Pero quisiera saber qué opinan, si el paciente realmente requería un traslado a UCI y si estaban de acuerdo con las presunciones diagnósticas previas al ingreso a UCI. ¿Cuáles presunciones diagnósticas? Pues una sepsis de origen gastrointestinal, un hígado de sepsis que consideraban los cirujanos generales y una falla cardíaca descompensada. Y también les quería preguntar si fue acertada la decisión de suspender los diuréticos en este paciente, teniendo en cuenta que se trataba de una falla cardíaca descompensada, y cuál sería el plan de manejo en la unidad de cuidados intensivos si les fuese a llegar un paciente de este tipo o similar. Las personas que quieren contestar levanten la mano, por favor, o prendan su micrófono, especialmente los fellows. Recuérdense que, por favor, estas actividades son de aprendizaje, esto no es, nunca son un examen de conocimientos, pero sí es muy importante saber la opinión antes de hacer digamos que la revisión de la literatura y aclarar conceptos. Es muy válido que al inicio empiecen a tener pues como sus opiniones. Arranquemos por alguno de los que está aquí. Por ejemplo, Ricardo.
dinos tu opinión, por favor. Sin Profe. sin necesidad de tener temores, por favor, los FELRU, estos son ejercicios participativos especialmente diseñados para la formación de ustedes. Entonces, arranca, por favor, Ricardo. Hola, profe, buenos días. ¿Me escuchan? Estoy desde aquí de la unidad del internet, está como malito. Sí, señor, te escuchamos. Bueno, lo que pasa es que ya viendo el caso en retrospectiva, pues ya vemos que el paciente tiene o ingresa con una impresión diagnóstica de un choque séptico de origen gastrointestinal. Y ya viendo en retrospectiva, pues uno dice, no, finalmente es una falla cardíaca, pero ya en retrospectiva es muy fácil. Pero yo pienso que inicialmente el enfoque pues, estuvo acorde con los hallazgos o con las cosas que se intentaban buscar y sobre todo digamos, con nuestra epidemiología o con lo que sospechamos primero desde los servicios de urgencias. Pues yo creo que el traslado a UCI sí fue pertinente, afortunadamente, pues, en esa instancia. Las presunciones diagnósticas daban un poco, sí, aunque ya después veremos cómo será pues, el perfil hepático y cómo se comportó. Pero si el paciente presentó pues como la deshidratación, la diarrea, bueno, todo lo que estamos comentando al principio del caso, pues inicialmente digamos que pues ese fue como el enfoque que se sumaron. No sé, ¿puede acertar la decisión de suspender diuréticos? Bueno, ya después sabiendo que fue una falla cardíaca, pues no. ¿Y el plan de manejo? ¿Cuál sería su plan de manejo en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, no, ahorita en retrospectiva es muy sencillo, pero no, pues no es tan sencillo, pero digamos que está más enfocadito, pero sí creo que hubiera cambiado un poco el manejo. Ok, muchas gracias, Ricardo. Ana María, ¿qué opinión tiene? Buenos días, profe. Pues respecto a la primer pregunta de si se consideraba pertinente el traslado a la unidad de cuidados intensivos de este paciente, pues yo pienso que sí, yo pienso que no estuvo desacertada esa decisión, eh, porque era un paciente pues que no lucía bien, que posiblemente pues requería como una monitoría pues como más cercana y un enfoque pues como más especializado. De acuerdo a las presunciones diagnósticas previo al ingreso a UCI, pues, pues como dice Ricardo, pues ya en retrospectiva es más fácil, pero inicialmente pues creo que no estuvo pues que no estuvo tan mal en realidad. Fue acertada la decisión de suspender los diuréticos, ya viendo que él tenía falla cardíaca, pues evidentemente no, pero pienso que esa decisión se tomó básicamente como con base pues a la función renal que estaba presentando el paciente en ese momento, y esa pues puede haber sido como lo que los llevó a tomar esa decisión. Y el plan del manejo en la unidad de cuidados intensivos, pues no, pues inicialmente, pues no sé si le hubiera puesto de entrada los inotrópicos, pero vuelve y juega, pues es que en retrospectiva pues es mucho más fácil y viendo pues ya cómo había sido los desenlaces del paciente. ¿Creen ustedes que hay elementos en los paraclínicos, en la forma de comportarse, en la descompensación de la función hepática, que le sirvan a uno para discriminar si es verdad, si es en verdad un hígado de sepsis versus un hígado de falla cardíaca? Estíbar, adelante. Buenos días, profe. Pienso que esa elevación de las transaminasas estaría más en correlación con la falla derecha congestiva y que pues estaría en relación de un hígado congestivo debido a la falla cardíaca que en este momento se estaba predominando por la enfermedad de base de la sarcoidosis que puede conllevar a, a falla cardíaca, a arritmias. Entonces, pues en relación a esto,
debido a la sarcoidosis que conllevó a la falla cardíaca, y esa falla cardíaca pues conllevó a que ese hígado estuviera congestivo, hubiera influenciado más que un hígado séptico, profe. Pero las transaminasas, qué pena, Stuart, de pronto no quedó claro, las transaminasas estaban normales. Tuvo tanto la ST como la LT normal, y lo que sí tuvo francamente elevado fueron las bilirrubinas, que inicialmente tuvo unas bilirrubinas de 9.45, una fosfatasa alcalina de 165, discretamente elevada, y una GGT de 228, también ahí pues como levemente elevada. Se fue como el perfil inicial y realmente el perfil que se mantuvo durante la hospitalización. Juan, pero si quieres, continuamos y le damos Listo. paso a más comentarios que hay ahí en el público cuando avances. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces el caso tiene varios bemoles, y es de donde tenemos que mirar cómo se maneja un paciente de esto. Es un paciente al que uno se enfrenta, y cuando no tiene una experiencia grande en el manejo de este tipo de pacientes, pues sí le surgen muchas dudas y se enreda mucho pensando qué va a hacer. Entonces, yo respondo esto que pregunté, pues yo sí obviamente pienso que ese paciente sí tenía criterios de trasladar a unidad de cuidado intensivo. Cuidado intensivo no es solo tubo y soporte vasoactivo. Entonces sí había que vigilarlo porque era un paciente muy complejo. Las presunciones diagnósticas, como dijo Ricardo, definitivamente uno se tiene que ir por lo que más fácil pueda matar al paciente, tratar de estabilizarlo inicialmente, aunque no estaba tan descompensado por lo que se ve por notas, pero una cosa es lo que queda escrito y otra cosa es lo que los profesionales ven. Pero sí estaría de acuerdo con manejarlo como una sepsis y con el antibiótico completamente de acuerdo hasta que salieran los cultivos. Además, la evolución del hombre después fue hacia la mejoría. Lo que sí no estoy muy de acuerdo es la suspensión de los diuréticos en este paciente. Ya es una de las preguntas que se plantea uno respecto a un paciente que posiblemente está con una deshidratación y una hipovolemia, y le estoy poniendo diuréticos a dos manos, pues, por lo menos los que trae, o de hecho si el paciente llegase descompensado y lo enfocamos como una falla cardíaca descompensada y no hemos ahondado más en la historia, pues ese paciente pudo haber tenido dosis mucho más altas de los diuréticos que él tomaba. Entonces, que es lo que uno hace con las fallas cardíacas descompensadas agudamente para manejar el volumen. Y el plan de manejo, pues en la unidad de cuidado intensivo, hubiera sido similar al de los intensivistas que lo vieron, aunque ahorita quisiera discutir la pertinencia o no de la inotropía en este paciente. Bueno, este paciente tenía una sarcoidosis, eso fue lo que hizo más llamativo el caso del señor. Pues para los que no somos internistas, la sarcoidosis es bastante rara, no la vemos a diario, pues creo que es muy raro que veamos una sarcoidosis durante la especialización o en la práctica clínica, pero es una enfermedad que debemos conocer. Entonces quería empezar por este lado, con la sarcoidosis. La sarcoidosis entonces es una enfermedad que se ha definido de distribución mundial. Es una enfermedad descrita en el siglo XIX y deriva su nombre de la similitud que tenían las lesiones violáceas que aparecían en piel con las lesiones de sarcoma. Entonces se quedó como sarcoidosis, así la describió alguno de los que trabajó con estas patologías. Tiene una incidencia variable que va entre 1.3 y 35.5 por cada 100.000 habitantes, siendo los pacientes de raza negra los que tienen la incidencia más alta. Los que hablan de 35.5 por cada 100.000 son los que más presentan esta enfermedad. Es una alteración granulomatosa multisistémica de la cual no se conoce la etiología.
Se sabe que tiene desencadenantes ambientales y que posiblemente haya una susceptibilidad genética, pero tampoco son claros cuáles son esos desencadenantes ambientales. Lo que la caracteriza es una enfermedad, una presencia de granulomas no calcificantes en cualquiera de los órganos que esté afectando, y los desencadenantes ambientales pues se han estudiado con series de casos. Hay una serie de casos que se llama ACCESS, donde revisan 700 casos con sarcoidosis y 700 controles. Sin embargo, realmente los datos que arroja respecto a posibles asociaciones no son muy contundentes. Entonces lo único que se sabe es que pareciera estar con mayor prevalencia en los agricultores, en los profesores de secundaria y personal de la salud. O sea, realmente no dice mucho respecto a la enfermedad. Y tal vez lo más importante de esta enfermedad para los no internistas es que es una enfermedad de descarte. Es una enfermedad que debemos sospechar luego de haber descartado muchas otras patologías. La presentación clínica va a depender generalmente del órgano afectado y de la intensidad con la que está afectado ese órgano. Principalmente, la sarcoidosis se presenta a nivel pulmonar, siendo 90% de los casos, y ya luego se puede manifestar en otros sistemas. Entonces, sistema nervioso, sistema cardiovascular, renal, en fin. La sarcoidosis cardíaca, que es lo que nos interesa en el caso de este paciente, es una enfermedad derivada pues, de la sarcoidosis sistémica, con una morbimortalidad bastante significativa. Tiene un problema, y es que los casos detectados son solo el 5%. O sea, las otras formas de sarcoidosis cardíaca posiblemente son subclínicas, y hasta un 45% de esas lesiones se diagnostican en autopsia. Entonces, posiblemente haya un subregistro respecto a sarcoidosis cardíaca, y mucho más en países del tercer mundo como es el nuestro. El espectro de presentación es variable. Puede ser asintomática luego del diagnóstico, como puede hacer trastornos de la conducción cardíaca, arritmias ventriculares, muerte súbita, o lo que generalmente deriva, que es una falla cardíaca grave como la que tiene este señor, bastante avanzada. El diagnóstico lo hacemos con confirmación histológica de alguna biopsia de tejido cardíaco, pero también tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico por presunción de enfermedad. Entonces, ¿cómo es esto? Hacemos en un paciente al que ya se le conoce una sarcoidosis, como era el caso de este señor, que se sabía que tenía una sarcoidosis pulmonar y ya tenía biopsia, se le hizo una resonancia magnética nuclear. En la resonancia lo que vemos son estas lesiones, que son secuencias de realce tardío que corresponden a la infiltración del tejido por parte de los granulomas. La FEBI en estos pacientes, la fracción de eyección, es un factor pronóstico de mortalidad bastante importante. Cuando los pacientes están con FEBIs tan disminuidas por debajo del 25%, pues se mueren más, por obvias razones. Hay un consenso del 2014 respecto a sarcoidosis cardíaca, donde resalto básicamente esto, la forma de diagnosticar. Y tenemos, lo que les dije, dos formas de diagnosticar, que son la forma histológica, que obviamente es el gol estándar, o la forma clínica. Y esa forma clínica requiere que haya que haya diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca, que haya una o más de las siguientes alteraciones. Entonces, es un paciente con una cardiomiopatía, con un bloqueo AB, un trastorno de la conducción que mejora con terapia inmunosupresora o con corticosteroides. O un paciente que sabemos que tiene sarcoidosis y le cae la fracción de eyección. O un paciente que presente arritmias sostenidas, sobre todo taquicardia ventricular, bloqueos AB de alto grado y realce con gadolinio en la resonancia magnética. Y obviamente que se hayan descartado cualquiera de las otras causas de
de falla cardíaca o de estos trastornos. El tratamiento específico de la enfermedad es con terapia inmunosupresora, con biológicos, donde se trata de llevar al paciente a que presente menos granulomas y evaluar la progresión. Pero los pacientes con fracciones de eyección de menos del 35% son pacientes que deberían tener una prevención primaria, como lo tenía este señor, no lo puse en la historia, pero una prevención primaria con un cardiodesfibrilador implantable, porque el riesgo de que estos pacientes hagan muerte súbita es bastante alto y el deterioro a lo largo de sus años de vida pues va a ser bastante importante. Entonces, este era un resumencito de lo que era la sarcoidosis cardíaca, que era como el dato pues como de llamativo de ese paciente. Ahora, yo pregunto, bueno, ya preguntamos esto, si era plausible el diagnóstico de hígado de sepsis, o si había otro mecanismo fisiopatológico que pudiese explicar los hallazgos en las pruebas de función hepática. Entonces, cuando uno mira retrospectivamente este caso, realmente no pareciera encontrar muchos datos que apoyen un CIRS manifiesto, ni una sepsis tan florida como se quiso pensar. Lo que pasa es que cuando uno ve al paciente, lo ve en tan malas condiciones por su enfermedad de base que posiblemente se asusta y obviamente piensa en cualquiera de los hallazgos o de las enfermedades más graves. No solo el hígado de sepsis o la cirrosis van a generar alteración de las pruebas de función hepática. Lo más probable en este caso, que es una falla cardíaca tan avanzada, es que se trate de una disfunción cardiohepática. Y esa disfunción cardiohepática no es más que el compromiso hepático secundario a la congestión venosa por una fracción de eyección supremamente disminuida. Entonces, es una disfunción hepática que es indicativa. O sea, este paciente venía con bilirrubinas de 4, de 3, de 5 ambulatoriamente, se empeoró durante la hospitalización. Es una enfermedad indicativa de un estadio bastante avanzado de la enfermedad. O sea que en pacientes con enfermedad cardíaca grave, con falla cardíaca grave, deberíamos esperar elevación de bilirrubinas, pues disfunción cardiopática. La fisiopatología es muy sencilla, pues hay una hipertensión del sistema venoso hepático y obviamente pues hay ascitis como consecuencia de aumento de esas presiones hidrostáticas. Y la alteración de pruebas hepáticas en estos pacientes genera un peor pronóstico a todo nivel. Entonces, cuando un paciente tiene un comportamiento como el de este señor, pues generalmente no se nos va a morir en la hospitalización, como fue el caso de él, se compensó bastante rápido, pero probablemente tenga una mortalidad a 10 años superior al 90%. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el hígado de estos pacientes? Vamos a encontrar lo que encontramos en él: colestasis o necrosis centrilobular. Aquí es importante diferenciar los dos patrones, porque este señor prácticamente era un patrón colestásico que se correlaciona muy bien con falla cardíaca derecha. El paciente tenía una disfunción ventricular derecha, estaba muy congestivo crónicamente y efectivamente la colestasis confirma esa lesión. Sin embargo, no tenía alteración en las transaminasas, que sería una necrosis centrilobular. Esa alteración en las transaminasas está generalmente por la presencia de hipoxemia en este tipo de pacientes o por estados de choque, que ninguna de las dos situaciones presentó, por lo cual yo a veces cuestiono si realmente necesitaba la inotropía. La disfunción hepática se asocia frecuentemente a disfunción renal y hacen un combo sinérgico que va a empeorar el pronóstico del paciente. Obviamente un paciente que ya tiene tocado el riñón y que ya tiene tocado el hígado y que pues, está enfermo del corazón, generalmente va en una espiral descendente que lo va a llevar a la muerte.
y a nosotros nos tocará hacerlo. Hay este estudio que se basó en los pacientes que recolectó el Survive, un estudio publicado en el 2013, donde describen las anormalidades de la función hepática y los desenlaces en este tipo de pacientes. Este estudio fue un análisis post-hoc del registro de Survive. Solo recolectaron 1.134 pacientes con pruebas hepáticas pre y post intervención, o sea, transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubinas. ¿Qué buscaban ellos? Ver la prevalencia y el perfil clínico del paciente agudamente descompensado y la alteración de las pruebas hepáticas en estos pacientes. Y también buscaban mirar los desenlaces a corto y a largo plazo. Esta gráfica es como la más diciente del artículo, donde nos muestran que hay una probabilidad de más o menos el 30% de mayor mortalidad cuando tenemos pruebas hepáticas anormales. ¿Cuáles pruebas hepáticas? La fosfatasa alcalina, básicamente. Y obviamente, pues cuando tenemos anomalías en las transaminasas, pues también la mortalidad va a aumentar. ¿Qué más encontraron ellos en ese estudio? Que es un análisis pues, post-hoc. Ellos encontraron que 50% de los pacientes de ese registro que ellos tuvieron, pues tenían alteración de pruebas hepáticas. Sugieren las pruebas hepáticas como un surrogado de la hemodinamia de los pacientes. Entonces, ellos nos perfilan. Si el paciente está hipoperfundido, es un paciente que generalmente va a tener unas transaminasas elevadas, pero si el paciente está más congestivo que hipoperfundido, pues generalmente va a tener alteración colestásica. Entonces, así lo plantean. La mortalidad a largo plazo, pues obviamente la encuentran aumentada, sin embargo, la mortalidad a corto plazo no la encuentran tan comprometida. Ponen a la fosfatasa alcalina sin unos valores específicos como un marcador de congestión hepática y un surrogado de presiones aumentadas en el ventrículo derecho. Sin embargo, pues este estudio, cuando uno mira como los detalles, estuvo limitado porque en el estudio Survive salieron los pacientes que tenían disfunción hepática grave, porque no todos los pacientes tuvieron otras pruebas de función hepática como el INR, como el TP y el INR, y porque no se les midió albuminemia. Entonces, es un estudio pues, que se tiene que tomar con cautela, pero es dentro del proceso del análisis clínico de los pacientes, pues pienso que es importante tener eso en cuenta. Se han hecho estudios posteriores en los últimos años que correlacionan más o menos igual la disfunción cardiopática, tanto congestiva como por perfusión. Otro punto importante en este paciente era la citis cardíaca, que hace parte de la disfunción cardiopática. La citis es obviamente un síntoma de falla y de congestión. ¿Cuál era el problema con él? Riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Ahí me detengo un poco. Cuando decidimos hacerle la paracentesis a este paciente, pues lo hicimos pensando en que, primero, hacerla evacuante, porque estaba refractaria tanto al ultrafiltrado como a los diuréticos, pues diuréticos que no tenía, perdón, pero también sospechando en un paciente que no habíamos demostrado una lesión estructural, que no fuera a tener una peritonitis bacteriana espontánea. La incidencia no está calculada de esta enfermedad para la ascitis de origen cardíaco y casi todo se basa en reportes de caso. Se cree que no es tan frecuente porque el líquido acítico es rico en proteínas y por lo tanto pues, se puede opsonizar mejor los microorganismos y también tiene actividad bactericida. Sin embargo, los pacientes con ascitis tienen un alto riesgo de generar, pues desde lo fisiológico, de generar una peritonitis bacteriana espontánea
sobre todo por el riesgo que tienen aumentado teóricamente de realocación bacteriana. Estos pacientes, esos cambios hemodinámicos frecuentes, tanto de congestión como de hipoperfusión, como de falla anterógrada y falla retrógrada, soportan algo que la literatura habla como la hipótesis del intestino, que son cambios estructurales que se presentan en las barreras intestinales por esa variabilidad de congestión e hipoperfusión. Entonces favorecen la proliferación bacteriana, la entrada de esas bacterias al torrente sanguíneo y la persistencia de endotoxinas. Entonces, esta citis cardíaca también es un punto importante a la hora de hablar de este paciente y es una de las sospechas diagnósticas también. O sea, no pensar en una gastroenteritis bacteriana realmente, sino que una gastroenteritis viral, por ejemplo, pudiese desencadenar una peritonitis bacteriana espontánea en un paciente que no tiene las suficientes barreras que lo protejan. Otra de las preguntas que yo me hice con este caso fue la de la ultrafiltración. Este paciente, cuando revisamos las notas, el paciente realmente tenía congestión en miembros inferiores, congestión hepática, pero no había una congestión pulmonar demostrable. Entonces, pues obviamente el paciente estaba disneico, el paciente era también muy ansioso, y después en retrospectiva, viendo cómo mejoró luego de la paracentesis, pensaría yo que esa disnea estaba más generada por el compromiso mecánico de un abdomen tan lleno de líquido. Aquí para recordar que el estudio Unload de la señora Constanzo ha sido un estudio que avala la disminución del peso y de la congestión a partir de ultrafiltración, con unos equipos diferentes a los nuestros, pero con unos resultados que al parecer nos dan un descansito a los diuréticos y disminuyen la resistencia a los diuréticos. La mortalidad en este estudio fue de un 9 versus un 11%. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a desenlaces de seguridad. Hubo menor requerimiento de vasoactivos y se le pudo dar pues como un holiday al diurético para volver a reiniciarlo con menor dosis. Problemas de este estudio, que también tiene un problema, y es que no tiene pacientes tan graves. O sea, se excluyeron pacientes con sistólicas menores de 90, lo que eso podría favorecer un sesgo a favor de la ultrafiltración, y hay que tener en cuenta que esos pacientes tienen mucho mayor riesgo de inestabilidad. La hipotensión fue más frecuente en el grupo de ultrafiltración, 2 veces más frecuente, y las dosis de diurético en los pacientes congestivos fueron más bajas de lo usual que para pacientes con que para los pacientes con falla cardíaca normal. Bueno, y al paciente también le pusimos levosimendan. Aquí quisiera hacer la pregunta si ese levosimendan realmente sí estaba indicado, sí, no, ¿por qué? Porque al final el paciente realmente mejoró. Entonces, algunos... Ok, para discutir sobre esta pregunta, arranquemos otra vez con los fellow. Andrés Hernández, ¿qué opina de esto? Y posteriormente le doy la palabra a Alejandra, que tiene la mano levantada. Andrés, ¿qué opinas de la utilización del levosimendan? Profe, pues en la historia que nos relató Juan Fernando, no habían pues signos clínicos claros que indicaran hipoperfusión. Quizás el único que había, pues que no era un signo clínico, sino un signo de laboratorio, que era la disfunción renal y la oliguria, que se podía interpretar en determinado contexto como signos de hipoperfusión. Como dijo pues Juanfer, inicialmente estaba con dobutamina y luego lo cambiaron a levosimendan. Sin embargo, pues este cambio no sé pues por qué lo hicieron, realmente porque la evidencia de levosimendan versus la dobutamina pues no
no es tan clara. Luego de 3 estudios muy importantes, el Levocity-S, el CHITA y el LICOR, que lo revisamos pues en la rotación, pues ya está como demostrado que no hay superioridad del levosimendan sobre la dobutamina. Entonces, pues si clínicamente le sospecharon hipoperfusión, pues estaría bien indicado en el contexto de una falla cardíaca Stevenson C. Y en cuanto pues al tipo de inotropía, puede ser lo mismo utilizar dobutamina versus levosimendan. Muy bien, gracias Andrés. Alejandra, adelante, por favor. Hola, buenos días para todos. Yo no quería participar respecto a este tema, sino sobre el tema anterior, el uso del escudo en los pacientes de falla cardíaca. Por eso levanté la mano en ese momento, porque creo que estamos quedando ¿El uso de qué? Perdón, Alejandra, ¿el uso de qué? ¿El uso de qué? con la idea, tal vez, que del SCUF, de la ultrafiltración continua, lenta continua en los pacientes con falla cardíaca. Y creo pues que si bien el paciente tuvo una mejoría después de que se inició en él la indicación de uso de SCUF en los pacientes con falla cardíaca está por la pues porque sean refractarios al uso de diuréticos. Si ya los venían utilizando, hay que hacer ajustes de dosis. Y ya si definitivamente el gasto urinario no mejora a pesar del ajuste de las dosis de los diuréticos, pues en ese contexto se podría considerar el uso de SCUF. Es solamente pues como la única indicación que en realidad está hecho. Yo creo, pues, pensaría que me demoro mucho, pero hay una revisión actual pues, de hace años, del 2019, también de la doctora Constanzo, de ese tema, y unos algoritmos de manejo muy claros en los que hacen ajustes de dosis. Si no hay respuesta en ese contexto, se utiliza SCUF y puede utilizar pues, los pacientes que estén inestables, haciendo pues, como ajustes de las tasas de ultrafiltración. Entonces, quería compartir esto, pues que no podemos quedarnos con la idea de que si el paciente tal vez tiene un gasto urinario disminuido, la profesionalmente. Y acertada intervención. ¿Qué dice Juan Fernando con respecto a esto que dice Alejandra? ¿Qué opinión tienes yo tú? Yo estoy de acuerdo con Aleja, y estoy de acuerdo porque es que este paciente, pues primero, nunca establecimos realmente si el paciente estaba en un choque, y adicionalmente el paciente al principio no estaba con manejo diurético. Entonces yo pienso que pensaría yo respetuosamente que fue una decisión un poco apresurada. Y adicionalmente el paciente, si bien tenía congestión dada por los edemas periféricos, no tuvo congestión pulmonar realmente evidenciada, sobre todo por imagen. Obviamente de manera retrospectiva es muy fácil uno decir eso, pero porque no sabemos cómo lo vieron en ese instante. Como le digo, el paciente era un paciente ansioso. Si cuando estaba mejor era ansioso y parecía que fuera a morir, ahora cuando estaba más enfermo, pues me imagino que estaba Disney y haciendo mucho escándalo posiblemente, pero yo creo que no me iría con una ultrafiltración tan temprano si lo que pienso es congestión y si no he utilizado las dosis máximas de diurético y el bloqueo con tiazidas. Entonces no me iría realmente por eso. Es muy extraño que incluso, bueno, ya los que han pasado por una rotación de cardio y han hecho énfasis en su profundización a esos conceptos, es muy extraño que a pesar de los estudios que inclusive son referenciados en las guías y en la guía nueva de hace unos meses, se insista en que las dosis de los diuréticos de ASA para los pacientes en cardiopatía terminal debe ser alta, que no le debe importar al médico que la creatinina se suba temporalmente porque eso no aumenta la mortalidad.
uno vea todavía formulación de furosemida de 10 miligramitos cada 8 horas o 5 miligramitos cada 12. Es bastante extraño para mí que se persista en ese tipo de formulación. No, la verdad no sé por qué, cuál es el sustento de eso. Andrés, apaga un momentico tu micrófono, por favor, para darle la palabra a Antonio, que tiene la mano levantada hace rato. Adelante, Antonio. Profe, la otra cosa importante ahí que podríamos hacer, ya que tenemos el uso de ecografía para todo este tipo de cosas, es hacer reanimación o pues determinar si el paciente sí estaba congestivo o no por Vexus. Y la idea era, pues hubiera sido interesante verle cómo estaba la suprahepática, cómo estaba la porta, cómo estaban las arterias, las venas renales, para definir en qué momento iniciaba los diuréticos del ASA y también para definir en qué momento el paciente dejó de estar congestivo y poderlo suspender para no llevarlo a hipovolemia. Hubiera sido muy interesante hacerle un protocolo Vexus a ese paciente y guiar bajo el protocolo Vexus la reanimación y pues la desreanimación realmente de ese paciente. Muy válida esa apreciación. Yo les propongo, muchachos, a todos los fellows que organicemos. Bueno, ya ahora les cuento sobre algo que estamos organizando de choque cardiogénico con el programa de cardiología, pero organicemos también un plan de revisión sobre ese tipo de utilización de monitorización no invasiva y extrapolación de lo que se hace en sepsis para los pacientes en falla cardíaca severa, con doble lesión ventricular, tanto derecha como izquierda, a ver si tiene la misma validez. Muy interesante tu opinión, Antonio. Alejandra dejó levantada la mano. ¿Quiere otra intervención o seguimos adelante? No, profe, era para decir que que obviamente cuando uno utiliza esas dosis altas de diurético puede ser, y se eleva la creatinina, puede ser que pasen dos cosas, pues que en efecto uno está haciendo una lesión renal aguda, tal vez porque se le está yendo la mano, pero habitualmente lo que sucede es que como estamos disminuyendo el volumen intravascular, pues lo que se produce en realidad es un efecto de concentración de la creatinina, porque vamos a tener el mismo soluto en un volumen menor. Entonces es como una pseudoelevación de la creatinina. Y eso pues hablan de unos valores, habitualmente es 0.3, pues como los rangos que uno tiene para estar tranquilo, pero es tener en cuenta pues que el hecho de que usted utilice los diuréticos a dosis altas de esa elevación no necesariamente implica pues que usted está haciendo una lesión renal aguda por los diuréticos. Ya básicamente. Al contrario, es frecuente, Aleja, que encuentres cuando estás tratando un paciente con cardiopatía terminal severa y un síndrome cardiorrenal en cualquiera de sus clasificaciones, la utilización de diuréticos de ASA a altas dosis, como es la indicada, mínimo por lo menos un tercio o el doble de lo que el paciente viene recibiendo previamente, vas a encontrar una elevación pasajera de la creatinina que no tiene relación alguna ni con la mortalidad ni con que el paciente quede preso de diálisis crónica. Eso es una cosa que, digamos, está relativamente clara. Adelante, Juanfer, sigamos. Bueno, tenía la duda del levosimendan en este paciente. Andrés contestó y realmente uno no encuentra signos de hipoperfusión evidentes. O sea, sí tuvo una caída en el gasto urinario, fue una caída temporal, pero no hay más datos. Eso es una invitación también a veces a escribir como los datos para tomar este tipo de decisiones. No hay datos sobre saturación venosa o delta de CO2 o de variabilidad de presión de pulso, en fin, o sea, este paciente de pronto estuvo congestionado. Sin embargo, el uso del levosimendan, si bien no tiene pues que el paciente realmente no estaba hipoperfundido, uno creería que no tenía indicación, pero de los medicamentos disponibles para inotropía y ante esa sospecha, pues me parece que aunque es muy caro, tendría el mejor perfil. Y posiblemente eso fue lo que pasó con este señor. Le recuerda, hay una revisión bastante buena de ahorita, del 2021, de los efectos del levosimendan, y dentro de esos efectos, pues hay muchos efectos que son benéficos. Efectos neuroprotectores, mejoría de la microcirculación hepática
potencia de la contracción diafragmática y obviamente disminución de la resistencia vascular periférica, mejoría de la tasa de filtración glomerular, mejoría de la función endotelial y mejoría del flujo sanguíneo intestinal. O sea, todo lo que hay comprometido en este paciente. Si fue por el leucimendan o si fue por ultrafiltración, este paciente que se mejoró, realmente va a ser difícil saberlo. Lo que yo pensaría que pudo haber pasado fue que este paciente, pues coincidiendo con la nefroprotección para el contraste, el paciente también dejó de tener deposiciones. O sea, el paciente pasó de 16 deposiciones a 0 deposiciones al siguiente día. Entonces yo creo que la resolución de su diarrea, su enfermedad diarreica aguda y la, entre comillas, sobrecarga de volumen que le pudimos haber generado haciéndole nefroprotección, pues posiblemente compensaron la hipovolemia. Y algo que habló Antonio, ya para terminar, algo que habló Aparicio ahorita, que me parece que es muy importante y que ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, pues ya hay varios que se están entrenando en eso. Yo pienso que uno de los errores con este paciente inicialmente fue esa reanimación a ciegas. En UCI yo creo que ya no debemos estar reanimando tan a ciegas y creo que tenemos bastantes dispositivos. Por lo menos tenemos un ecógrafo y tenemos un SWAN. Y ahí quisiera lanzar como esa última pregunta. ¿Será que de pronto el SWAN-GANS hubiera tenido algún papel en este paciente? Esa sería como la última pregunta que haría, por si me la quiere contestar alguno de los compañeros. A ver, ¿qué opina Antonio de la utilización del SWAN-GANS? Profe, mire, yo creo que ante el contexto de que usted tenga un paciente con una sobrecarga hídrica, con un corazón tan enfermo como el que tiene, y que además de eso crea como presunción de que este paciente está en una falla cardíaca descompensada y que tenga además de eso pensando de que está hipoperfundido, yo creo que el SWAN-GANS sigue siendo el gol estándar y nadie ha podido demostrar que el SWAN-GANS no sea bueno o sea, versus las monitorías menos invasivas para vigilar el paciente. Yo creo que el SWAN-GANS no se le puede dar el papel de mortalidad, sino el papel de vigilancia que debe tener para guiar las metas. Sin embargo, si estamos entrenados y somos médicos de cuidado intensivo, que tenemos el adecuado entrenamiento en ecografía, en ecocardiografía, en VEXUS, en monitoría de la circulación periférica y multiórgano, podríamos reemplazar, por así decirlo, el SWAN-GANS por una monitoría menos invasiva que nos daría unos resultados parecidos o unos resultados sin tanta complicación que puede generar el SWAN-GANS solo por la utilización, más que por la complicación de no saberlo interpretar, solo por la utilización de él, de introducirlo, de tener un acceso vascular, de todas esas cosas puede generar complicaciones. Yo creo que la eco tiene un gran papel ahí, yo creo que la eco sigue teniendo cada vez más fuerza durante la reanimación en el cuidado crítico, y ahora que ya no solo estamos vigilando ecografía cardíaca, sino que estamos vigilando ecografía renal, ecografía hepática, ecografía esplénica, que tenemos en monitoría de la ecografía cerebral por flujos. Yo creo que la ecografía nos está dando la razón, y cada vez nos está dando más la razón de que puede ser el futuro para la vigilancia y manejo de los pacientes. Ok, muy bien, gracias Antonio. Bueno, ya creo que ya vamos terminando, Juan, ¿cierto? Sí, profe, ¿O quieres terminar con no, algo más? No, yo pienso que este caso pues es bastante ilustrativo, no es pues o sea, creo que nos falta todavía mucho por aprender y por aplicar en este tipo de pacientes. Con respecto a la monitoría, sí soy convencido de que la ecografía es una muy buena monitoría, pero ahora que me estoy familiarizando con el uso del SWAN, considero que el SWAN es una muy buena estrategia y que tal vez lo usamos menos de lo que deberíamos. Y en cuanto a la variabilidad de la interpretación,
pienso que es mucho más variable en este momento de la formación aquí local, es mucho más variable la interpretación de imágenes diagnósticas sin una formación formal que la interpretación, por ejemplo, de un SWAN. Entonces, yo creo que no se deben abandonar ninguna de las estrategias. Mientras más estrategias tengamos, mejor. Y yo creería que eso es pues como el aprendizaje de este paciente, para mí, básicamente. Bueno, Juan Fernando, muchas gracias. Sí, yo debo decir que, lo voy a decir en público, Juan Fernando ha hecho muy buena rotación. Además ha estado, digamos que relativamente de buenas, porque aunque no tenemos excesos de casos severos, ha tenido la posibilidad de que con cada caso ha estudiado a profundidad lo que tiene que revisar en sus seminarios. Y yo insisto en una frase que siempre utilizo con respecto a que el que más le enseña a uno es el paciente. Y Juan ha tenido la posibilidad de ver varios pacientes complicados. Hemos visto falla derecha severa, fallas valvulares, choque cardiogénico relacionado al síndrome coronario, choque cardiogénico relacionado al postoperatorio de cirugía cardíaca y este caso. Y en cada uno nos hemos dedicado como a revisar literatura y a profundizar, y creo que lo ha hecho muy bien, hoy lo demuestra en su presentación. Eso me parece que es muy valioso para uno en el aprendizaje, es decir, lo que uno aprende en muchas ocasiones, por ejemplo, aspectos de fisiología son bastante áridos, pero puestos en práctica, aplicados a su paciente, es algo que animan. Eso es lo que quería decir. Con respecto a lo que estaba diciendo Antonio, quiero decirles algo. Yo creo que la semana pasada estuvimos hablando con otras personas de un grupo experto ahí de la federación sobre choques y reanimación, y todos estamos de acuerdo con que esa frase que se dijo en algún momento, que se repite inclusive aún en este momento, sobre que las imágenes llegaron para quedarse en las unidades de cuidado intensivo, es una frase que no debería seguirse utilizando. Lo que consideramos todos, y creo que nos lo hizo saber de manera muy clara el doctor Glenn Hernández en la pasada Ágora, es que la monitorización multimodal y dinámica llegó para quedarse, no solo las imágenes. Esa es una crítica que yo les he hecho a ustedes, muchachos en formación, a los fellows, que obviamente son ávidos y están supremamente entretenidos con las imágenes. Me parece muy bien, creo que eso ha mejorado muchísimo el performance pues, del cuidado intensivo en el mundo entero, y la formación que ustedes están teniendo me parece fabuloso. Pero no pueden abandonar los otros tipos de monitorización. Ya personas destacadas en el mundo entero están haciendo énfasis en lo que uno puede hacer con el catéter de arteria pulmonar, y para algunas patologías como la falla derecha severa con hipertensión pulmonar sigue siendo el gol estándar, como dice. Con respecto a este paciente, yo no lo hubiera utilizado. ¿Por qué? Porque con respecto a lo que dicen en relación a que el Swan-Ganz, el catéter de arteria pulmonar y su utilización en monitorización y en reanimación no ha cambiado para nada la mortalidad, puede ser cierto, pero si es aplicado a un paciente que tiene implantado un cardiodesfibrilador definitivo o un marcapaso definitivo, no es bueno poner en riesgo el desplazamiento de un electrodo en el ventrículo derecho por pasar un Swan-Ganz. Entonces, en ese caso, la recomendación es no. Yo lo he hecho, pero acompañado siempre por un electrofisiólogo y en una sala de angiografía. Entonces, la recomendación sería no. Con respecto al final, con lo del SCOOP, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Eso se debe dejar solamente para pacientes que tienen resistencia a los diuréticos, y ya las guías nos aclaran que debe utilizar uno un bloqueo con otro tipo de diuréticos y aumentar los diuréticos de ASA, que muy seguramente el 90% de la población va a responder así. Y por último, estoy de acuerdo, creo que levosimendan le hizo una gran mejoría, y lo que presenta ahí Juan Fernando, que fue lo que revisamos, todavía hay aspectos muy importantes del beneficio que tiene un medicamento como el levosimendan, así no cambie la mortalidad. Ese no es el objetivo de un medicamento inotrópico en un caso sindromático, para nada, pero creo que esa fue muy buena decisión y creo que el paciente me parte por eso. Muy bien, muy buen caso, muy buena discusión. Gracias a todos por la participación. Discúlpenme pues algunas personas que levantaron la mano y no les pudimos dar la palabra, pero era muy importante el ejercicio con la gente en formación. Muchas gracias. Perdónenme que por aquí
aquí acabo de ver algo escrito. Bueno, el doctor Arroyave habla de que está muy indicado el traslado a UCI, la suspensión de la terapia diurética, según la historia, se bajó en una apreciación clínica sólida, que está acertado el soporte con SCUF temprano, y por último dice que el TP desproporcionadamente elevado es una buena pista para el hígado de cardiopatía. Y Ricardo habla sobre el incremento de la presión. Bueno, sí, Ricardo hace énfasis otra vez en el aumento de la presión venosa con la elevación de las alteraciones hepáticas. Eso es cierto, la función cardiovascular deteriora la función hepática no solamente por congestión retrogrado, sino por bajo gasto, como lo estaba diciendo Juan Fernando. Muy bien, muchísimas gracias, muy entretenida la reunión, gracias a todos, nos vemos el próximo martes, que tengan un feliz día.